Dentro del culto hacia las ánimas del purgatorio, existen varias creencias y tradiciones que son simplemente extraordinarias, pero entre todas ellas se encuentra una que destaca por su historia y su mística, que ha brillado con luz propia y que ha logrado sobresalir de una manera única, abriéndose paso en la cultura no solo religiosa, sino también en la espiritista y ritualística. La historia de un alma en pena que en vida, según la tradición, llevaría por nombre María Celestina Dégano, está rodeada de misterio, terror, condena, pero también de fe y esperanza. Así que sin más, el día de hoy te invito a que te quedes con nosotros y descubramos juntos el canto del ánima sola, un alma en desespero por el perdón. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal, El Canto del Cenzontle, un canal donde, como bien saben, tocaremos temas del índole paranormal, historias de terror y todos esos temas y hechos de misterio y misticismo que tanto nos gustan. Disculpen ese camión que pasó, se supone que grabamos en la madrugada para que no haya este tipo de ruidos, pero quién sabe qué están haciendo estos camiones a estas horas. A lo mejor es un camión fantasma. Pues bueno, como siempre, es un placer para mí estarlos acompañando en cualquier actividad que estén haciendo. Les doy las gracias por estar con nosotros. Y recuerden que este material está hecho solamente para el entretenimiento y que ustedes se pasen un excelente rato. No sé si ya me presenté, ya se me olvidó, pero mi nombre es Alejandro López y pues sean bienvenidos nuevamente. Muchachos, una disculpa si me escuchan la voz un poco rara. He estado enfermo estos días. De hecho, por eso no habíamos subido videos, bueno, entre otras cosas. Pero aquí estamos. Y una disculpa si me escuchan la voz un poco rara. Es como la tercera vez que trato de grabar esto porque me están dando ataques de tos y cuando no, pasan camiones fantasmas o yo no sé qué rayos. Sin embargo, aquí estamos al pie del cañón y pues comenzamos con el tema del día de hoy. Como pudieron ver en la introducción, el día de hoy traemos un tema muy relacionado justamente con estas fechas que acaban de pasar, que es la Semana Mayor. Últimamente se ha puesto muy en tendencia, vamos a llamarlo así, los últimos años, de historias o cosas que rodean estas semanas, temas de vibra, temas de apariciones, etcétera, por estas fechas. Y esto también ha causado mucha controversia. ¿Por qué? Porque para muchos pues son simplemente tontadas y cosas que la gente se sacó de no sé dónde. Pero como vamos a poder ver en esta ocasión, pues no es nuevo. No es nuevo, simple y sencillamente con las redes sociales pues se ha corrido más la voz de este tipo de creencias y este tipo de historias que se han tenido generación tras generación, solamente que antes al parecer no eran tan contadas. Yo creo que también tiene un poco que ver el tema con que pues cuando se habla de cosas sobrenaturales que van muy ligadas hacia la religión, suele ser un poco más tema tabú, porque pues suele jugar mucho con la fe y te pones hasta a dudar de qué es bueno y qué es malo en cuanto a situaciones religiosas, ¿no? Pero bueno, sin el afán de ofender a nadie y recordándoles que esto es simplemente entretenimiento, pues comencemos con el tema del día de hoy. Es el ánima sola. El ánima sola es una creencia, un culto que se tiene muy arraigado en los países de habla hispana como México, Guatemala, Venezuela, Honduras, en mismo España, ya que va muy ligado también al tema, como les digo, del catolicismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues bien, como muchos sabrán, en la Iglesia Católica se tiene el culto a las ánimas del purgatorio, a las benditas ánimas del purgatorio. Esto ocasiona que haya muchos mitos alrededor de estas entidades, de estas almas. Para no meternos tanto al tema de las ánimas del purgatorio como tal, los invito a que vean un video que subimos hace aproximadamente un año justamente, que se llama Las ánimas del purgatorio, que se los voy a dejar el link aquí abajo, y donde ahondamos más en el culto hacia las ánimas del purgatorio como tal. Pues bien, aclarado esto,
¿Cuál es la diferencia con el ánima sola? Bien, perfecto. El ánima sola es una entidad, o un ánima, un alma en específico, la cual está condenada por un acto que realizó cuando estaba en vida, y esto hizo que su condena fuera mayor a la de cualquier otra alma, cualquier otra persona. ¿Quién es el ánima sola? Pues bien, la historia de Celestina Abdégano, mejor conocida como el ánima sola, nos remonta hasta el Viernes Santo, en el que Jesús fue condenado, fue torturado y al final pues privado de la vida en la cruz, en aquella tarde de viernes, el primer Viernes Santo, ¿no? La leyenda cuenta que Celestina Abdégano era una mujer piadosa de Jerusalén, así se les llamaba, ya que su labor era socorrer a los condenados a la cruz, dándoles agua y brindándoles un poco de no de caridad, sino simplemente el agua, aliviar la sed y probablemente secar el sudor, prácticamente algo como lo que hizo la Verónica al limpiarle el rostro a Jesús. Pues bien, existen dos versiones de lo que pasó ese día. La primera y la más reconocida cuenta que esa tarde, ese viernes, Abdégano junto con otras mujeres que tenían esa labor de subir y darles agua a los condenados, esa tarde subieron, pero esta mujer solamente le dio de beber a dimas y gestas. Porque era tanta la ira y las represalias temidas hacia cualquier persona que ayudara a Jesús esa noche por los romanos, los judíos y toda la gente que señalaba a Jesús, que esta mujer tuvo miedo de ayudar a Jesús. Ella decidió mejor no darle agua de beber, ya que tenía miedo que estas personas que habían condenado a Jesús le fueran a hacer algo a ella. Cuenta la leyenda que eso hizo que su alma se condenara y que lo que le restaba de vida, cada cántara de agua o cada vaso o cada fuente que ella tocara con sus manos, secaría de inmediato. Dejaría de haber agua, de fluir agua, así fuera algún río o cosas por el estilo, ¿sí? Esa fue su maldición en vida. Sin embargo, al fallecer, esto no quedó ahí, sino que por el resto de la eternidad iba a estar ardiendo en las llamas del purgatorio y aparte iba a estar sufriendo de sed. Cosa que aquí no acaba, sino que también, como les decía, Abdégano no es un alma en pena normal, como cualquiera que estuviera en el purgatorio, no. Esta se encuentra, se supone, según la tradición, en un área específica del purgatorio, donde ningún alma más se le puede acercar. ¿Por qué? Porque iba a ser su castigo por haber temido a las represalias de los judíos y los romanos. Entonces cualquier alma le iba a tener el mismo miedo que ella le tuvo a los romanos y a los judíos. Ese fue su castigo y por eso está vagando. Hay otra versión donde dicen que Jesús, antes de llegar al Gólgota, en una de las caídas que tuvo, cayó frente a la casa de esta mujer y él justamente le pidió agua. Esta mujer también, en esta versión, esta mujer se seguía dedicando a este oficio de socorrer a los condenados. Entonces cuenta esta versión que lo que hizo ella fue darle beber vinagre, lo que ocasionó las burlas de los fariseos, de los judíos, los sumos sacerdotes y los romanos. Entonces esto hizo que su alma se condenara. Cualquiera de las dos versiones tiene el mismo desenlace, que es condenada en el purgatorio a estar penando hasta que su alma logre redimir todo eso que tiene que pagar. Bien, el ánima sola es un ánima buena, es mala, hay que tenerle miedo. Pues bien, aquí va. Habiendo conocido su historia, nos podremos dar cuenta que pues realmente no hizo algo tan malo, entre comillas, ya que pues ese día todo el mundo falló. Todos los que conocen la historia de Jesús pues pueden recordar que ese día Pedro lo negó, Judas lo traicionó y prácticamente todos
apóstoles, exceptuando a Juan, se escondieron y le dieron la espalda, vamos a llamarlo así, ¿no? Tal vez muchos religiosos o sacerdotes o lo que sea van a decir que las cosas no pasan así, pero pues, resumidas cuentas, sin meternos tanto a la historia como tal. Entonces, ella solamente hizo por lo que hicieron la mayoría, tratar mal a Jesús, tratar mal al Hijo del Hombre ese día, y pues fue condenada. No sé si recuerdan también de la historia del judío errante, que también hemos mencionado mucho en este canal. Tiene un poco de parecido la historia del ánima sola con la del judío errante. Simple y sencillamente es la misma premisa, haberle negado agua y haberle negado ayuda a Jesús ese día, y por ende haberse condenado ese día. Tal vez hubo muchas más personas que se condenaron o cosas por el estilo por lo que le hicieron a Jesús. Sin embargo, el tema del ánima sola va más allá de este día. Si bien este fue el inicio de todo, no es lo que tiene condenada a Celestina Abdégano hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? A Celestina Abdégano, al ánima sola, se le suele ser invocada por personas que no son de muy buenas intenciones. Si bien al ánima sola se le suele invocar, llamémoslo así, para favores como amarres, como amoríos y todo ese tipo de cosas, que la persona que a ti te gusta te haga caso y todo esto, no es exclusivamente para esto. Hay muchas personas que lo utilizan para dañar a otras personas. ¿En qué sentido? Pues bien, simple y sencillamente la mandan a atormentar a algún cristiano que tengan en la mira. Esto que ocasiona, pues simplemente que entre como en un bucle donde pues esta ánima, al hacer favores con tal de que tú le enciendas una vela o le reces o lo que sea, en su desesperación por alcanzar el perdón y la gracia de Dios, pues suele hacer cualquier tipo de cosas, incluyendo cosas malas, que esto hace que se condene aún más, que sus cadenas sean todavía más grandes. Entonces es como un bucle que va haciendo. Se dice que si tú estás bajo, vamos a llamarle el hechizo del ánima sola, te puedes dar cuenta porque sueles tener cansancio, escuchar voces, sueles sentirte sin energía, no dormir bien, entre otras muchas cosas. Esta ánima suele ser utilizada por brujos o por gente que hace este tipo de trabajos, ya que es muy fácil invocarla, no porque sea un demonio o algo malo, sino porque simple y sencillamente, como les digo, en su afán de querer alcanzar el perdón, alcanzar la gloria, pues ella hace cualquier favor con tal de que le prendas una vela. Sin embargo, pues ella no se da cuenta de que lo que está haciendo es solamente entrar en este bucle que ya les digo. Esta ánima se suele decir que es bastante cumplidora por esto mismo que les menciono. En su afán de querer avanzar más rápido, te cumple cualquier favor. ¿Ok? Sin embargo, si tú llegas a faltar con el favor que tú le prometiste, que es prender una vela o rezarle o algo por el estilo, esta te va a estar atormentando de muchas maneras. Hay historias donde incluso ha atacado a gente de una manera física. O sea, los ha atacado de una manera con golpes, con arañazos, etcétera, etcétera. Que nos lleva al siguiente punto, que es cómo se ve físicamente esta entidad. Bien, la apariencia física del ánima sola suele ser descrita como una mujer con largos cabellos negros, con una cara bastante atractiva y que suele llevar cadenas en las manos. Generalmente es también como es pintada en los cuadros donde podemos ver su imagen. Pero según la tradición también se suele presentar como un perro negro que pues suele ser bastante agresivo. Todo depende de cómo se le invocó y en qué contexto se aparece.
También se ha dicho que esta entidad logra presentarse como con la, ¿cómo se le puede llamar? La apariencia de un ser cercano, el cual haya fallecido, no con mucho tiempo, ¿no? O sea, que recientemente haya fallecido. Esto lo hace con dos intenciones. Probablemente es el de acercarse a hacerte daño, ya sea porque no cumpliste con tu manda o porque alguien la está utilizando para dañarte. ¿Cómo puede pasar esto? Les voy a contar algo que también tenemos en un video, donde en una plática con una persona que se dedica a hacer todo este tema de limpias y todo esto, nos contaba que hay religiones y hay, ¿cómo se les puede llamar? Pues creencias donde se utiliza el espíritu de personas ya fallecidas para hacer daño o para hacer los favores. Cuando tú le pides un favor a una entidad, no necesariamente tiene que ser un demonio o algo por el estilo. Puede ser una persona fallecida y su espíritu es el que se usa para este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Entonces, esta entidad suele ser muy utilizada para este tipo de cosas. ¿Qué lo hace tan peligroso o tan difícil de hacerte de ella? Pues bien, se suele decir, se suele contar que esta entidad, al no ser un demonio ni ser algo por el estilo, no ser algo malo per se, suele ser inmune a las cosas como la señal de la cruz, el persignarse, el orar, el agua bendita y todo esto, ya que esta no es una entidad maligna como tal, sino simplemente que es un alma que está desesperada por el perdón y en su afán de los favores que se tienen que hacer mediante los vivos, pues ella hace lo que sea con tal de que le prendas una vela y todas estas cosas. Pero les repito, esto hace que ella entre en un bucle. Las cosas que hace no las hace en sí porque sea mala, sino las hace con una desesperación para que pues la persona a la que le está trabajando pues cumple su parte de encenderle velas y todo este tipo de cosas. ¿Para qué suele ser utilizada el ánima sola? Pues como bien les dije, suele ser utilizada para amarres, para hacer que la otra persona haga otra voluntad y para atormentarlas. ¿Cómo se puede saber si el ánima sola pues te está atacando? Pues bien, suele presentarse con murmullos, suele presentarse como la apariencia de un fantasma tipo Llorona y todo eso, con el cabello en la cara, asustarte durante mucho tiempo. Esto si no cumpliste con tu parte del trato, ya que pues lo que ella busca es justo eso, que tú cumplas tu trato. También se suele decir que pues esta ánima no solamente cobra los favores que le debes a ella, sino a cualquier ánima del purgatorio. Si ella se entera que tú no estás cumpliendo con la parte del trato, aunque no se lo hayas pedido a ella directamente, sino a cualquier ánima del purgatorio, ella es la encargada de recordártelo y no de una buena manera. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que es una historia que es muy conocida en los poblados donde se suele tener esta devoción a las ánimas del purgatorio. Se cuenta que en algún pueblo donde se solía tener esta devoción hacia estas almas, una mujer estaba desesperada y necesitaba una ayuda para que su marido dejara de beber. En esta desesperación, esta mujer logra platicar con sus amigas y ellas le dicen que le prenda una veladora y le pida el favor a la ánima sola. Si bien la mujer no creía en este tipo de temas y tampoco era muy religiosa ni nada por el estilo, lo intentó como última opción. Entonces ella pide el favor y precisamente el ánima sola cumple su parte. Sin embargo, una ocasión esta mujer se olvidó de que pues tenía que prenderle una veladora, y cuenta la leyenda que en esa ocasión alguien tocó a su puerta y cuando esta mujer abrió se dio cuenta de que era una amiga que tenía mucho tiempo que no miraba. Cuando ella le invita a pasar, esta mujer se desfigura y se convierte en una sombra negra que se introduce a su casa y llena todo de oscuridad. Sin embargo, esto no fue lo peor de todo. Se cuenta en esta historia
que el ánima sola tomó de los cabellos a la mujer y la comenzó a golpear hasta dejarla malherida. Lo que hizo esta mujer fue lograrse zafar de la manera que ni Dios Padre supo cómo, pero se volteó y vio el altar donde pues vio las velas que no estaban encendidas y como pudo se arrastró hasta ellas y las encendió. Esto hizo que esta entidad se alejara, pero cuenta la leyenda que a partir de ese día esa mujer no dejó de prender ni una sola veladora hasta el final de sus días, ya que pues se dio cuenta de lo terrible que era no cumplir tu parte del trato con esta entidad. Esta entidad no solamente es conocida o es utilizada de este lado del charco. Se cuenta que en la Edad Medieval, cuando la Santa Inquisición existía en España, se utilizaba mucho para rituales. Se cuenta que se llegó a condenar a varias mujeres acusadas de brujería y de culto hacia esta entidad. Entonces, desde la Edad Media en España se empezó a tener el culto hacia esta ánima sola y hasta pues ser más conocida. Muy probablemente, y no muy probablemente, es un hecho de que con la conquista española su legado se trasladó hacia estas tierras y se arraigó muy fuerte, pero no, entonces esto nos quiere decir que no solamente en países como México, Guatemala, Venezuela y todos estos se tiene la historia del ánima sola, sino también en España, por ejemplo en Extremadura se tiene pues un registro, como les digo, que desde la Edad Media se asociaba a que muchas mujeres, las cuales fueron acusadas de brujería y de rituales de este estilo, utilizaban al ánima sola para hacer pues sus maldades y sus favores, ¿no? No sé si en algún momento a ustedes les llegó a tener esa curiosidad de las ánimas del purgatorio. Como les digo, aquí hicimos un video dedicado a las ánimas del purgatorio y tuvo muy buen recibimiento. Entonces eso me quiere dar a entender o me quiere decir, creo yo, que el tema de las ánimas de purgatorio es bastante extenso, bastante rico, bastante conocido y bastante aceptado también por mucha gente aquí en Latinoamérica. Como les digo, esto se hace sin afán de ofender, pero como podemos ver, encontré en muchas páginas y en muchas opiniones donde dicen que rezarle a estas ánimas, sobre todo a esta en específico, que es el ánima sola, puede ser un arma de doble filo, ya que no sabes cómo va a reaccionar esta entidad. Nosotros, por ejemplo, les quiero contar, no sé si esta historia ya la conté en ese video que les digo de las ánimas del purgatorio, pero les voy a contar una historia que nos pasó a mis hermanas y a mí cuando yo era más chico. En una ocasión, un sábado por la noche, mis hermanas y yo dormíamos en un mismo cuarto, solamente en camas separadas, ¿no? Eran literas, una litera de 3 y la cama individual mía. Ese día estaba haciendo mucho calor, entonces una de mis hermanas se acostó en el suelo, la cual daba hacia la puerta que daba hacia la sala. En esa ocasión, en la madrugada, se empezaron a escuchar muchas voces, pero no voces normales, se escuchaba bastante aterrador, se escuchaban como murmullos, pero con voces como chillonas. Me gustaría hacerles el sonido, pero no creo que me salga, pero era así como cuando balbucean mujeres, porque eran voces de mujeres. Y se empezó a escuchar que en un juguetero, le llamamos nosotros, que es un mueble donde se pone la tele y todo ese tipo de cosas, teníamos DVDs y cassettes y CDs y todo ese tipo de cosas con sus cajas. Entonces se escuchaba que movían ahí y nos despertamos los tres. La única que no se despertó fue mi hermana la menor, que estaba enferma, y precisamente cada que mi hermana, esa hermana se enfermaba, nos pasaban cosas bastante raras, bastante aterradoras. Y esa ocasión ella estaba enferma, estaba dormida, fue la única que no se despertó y creo que fue la única que no lo escuchó. Nosotros, mi hermana mayor, mi hermana la del medio y yo, sí los empezamos a escuchar. Y cuenta mi hermana la mediana, que era la que estaba acostada en el suelo, que ella, al tratar de pararse y subirse a la cama de mi hermana la mayor, logró ver los pies de una mujer.
con un vestido, no recuerdo si ella decía que era negro o blanco, pero unos pies muy pálidos y que se veía sentada en un sillón como si estuviera platicando con otra persona que estaba enfrente. Esta historia es bastante aterradora porque la vivimos entre tres personas. Y créanme que los ruidos que hacían eran muy, muy feos. ¿Por qué les cuento esto? Porque después, a nosotros contar estas historias, no recuerdo, creo que fue la suegra de mi hermana la mayor, nos dijo que probablemente eran ánimas que iban pasando por ahí y decidieron descansar ahí. Créanme que esa historia, muchachos, fue bastante tétrica. De hecho, ahorita que la estoy contando, pues estoy grabando en la madrugada y se me chinó el cuero, se me chinó la piel, porque fue bastante tenebroso y yo no vi los pies de la cosa esa, pero mi hermana dice que los vio y que eran pies pálidos. Y mi hermana la mayor creo que también los vio. Entonces, les digo, se asocia con que nos dijeron, nos llegaron a decir que podrían ser ánimas, que ánimas errantes, ánimas en pena que decidieron descansar ahí. Les voy a decir una cosa, no estoy tan seguro que sean ánimas del purgatorio, o tal vez sí, quién sabe. Porque mi madre y yo solemos rezar a este culto, a las ánimas del purgatorio. Y si bien sí tenemos historias donde hemos escuchado cosas que, pues según la tradición dice que a veces las ánimas con el afán de agradecerte, pues te mueven cosas y todo esto, la sensación es diferente. A mí sí me han pasado otras cosillas que yo asocio con que son las ánimas del purgatorio, yo tengo esa creencia. Pero no se siente un temor como tal. Esa ocasión sí se siente un temor, no creo. Incluso, por ejemplo, mi mamá, cuando le contamos, ella decía que era nuestra abuela, en paz descanse. Pero no era eso. Para empezar eran dos y para terminar, la sensación que daban esas entidades era algo horrible. No era un aparecido como tal. Quién sabe qué habrá sido. Pero como les digo, se cuenta que el ánima sola también se suele utilizar para eso, para atormentar gente. Tú lo puedes utilizar para mandarla y empezar a enfermar a otra persona. Se suele utilizar para quitarle la energía, en fin, ese tipo de cosas que sabemos que hay mucha gente que lo suele hacer. Sin embargo, pues como les digo, el ánima sola, o según la tradición, no es una entidad mala como tal, simplemente es una entidad que en su desesperación por lograr salvarse, pues hace lo que le pidas, ¿no? Entonces eso hace que pues esté en este bucle ya mencionado, ¿no? Y pues bien, cuéntame, ¿qué piensas de estas creencias? ¿Crees en el ánima sola? ¿Te animarías a pedirle un favor? ¿Has escuchado a alguien que ha trabajado con ella? ¿Cómo le fue? ¿O tienes alguna historia a ti que te haya pasado con ella? Te invito a que nos la cuentes, nos escribas aquí en comentarios qué te pareció este tema y si te conoces alguna historia similar o algo por el estilo, o también si quieres que hablemos de eh, algún tema en especial o alguna historia que quieras que cuenten, te invito a que lo dejes aquí en comentarios y nos escribas a nuestras redes. También te invito a que nos sigan y como siempre, pues suscríbanse, denle like, comenten, compartan y ayúdennos a seguir creciendo. No les cuesta nada y a nosotros nos ayudan bastante. Y si les gusta este tipo de contenido, pues podemos hacer pues más y de mayor calidad. También me gustaría decirles, aparte de que se suscriban y todo, ay, perdón, les digo que ando enfermo y se me va. También denle en suscribir, denle a la campanita y pongan las notificaciones de todas para que les avise YouTube cada que subimos un nuevo video. Porque a veces, aunque estén suscritos, no les aparece que subimos el video y no lo pueden ver. Entonces, si no es mucho pedir, pues les pido ese favor. Y pues, como les digo, si tienen alguna historia o cualquier vivencia que tenga que ver con el ánima sola o alguna otra entidad, o quieres que toquemos algún tema o lo investiguemos o contemos tu historia, pues escríbenos y ayúdanos a seguir creciendo. Sin más, les agradezco el favor de su atención. Muchas gracias. Perdón por la enfermedad, perdón por tanto ruido. Créanme
que el día de hoy me costó mucho trabajo grabar. Digo, vengo saliendo de una enfermedad, pero hubo muchas cosas que no me dejaban, que no me dejaban grabar. Quién sabe, a lo mejor algo no quería que lo grabara. Pero pues espero les haya gustado. Sin más, les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Los veo la próxima. Chau, chau.